Lectura a la moción de orden del día que tiene que ver con la ruptura constitucional en Venezuela. Escuchemos. Antes dejo constancia de la asistencia del congresista Galván. Señor relator. Moción 2050 de los congresistas del Castillo Galvez, de la célula parlamentaria Prista, Alcalá Mateo, Bartra Barriga, Galarreta Velarde, Noceda Chán, Palomino Ortiz y Petrosi Franco del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y Vázquez Sánchez del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, mediante la cual proponen que el Congreso de la República condene severamente la ruptura del orden constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela, al establecerse una dictadura inaceptable que ha asumido a su país a una crisis humanitaria y que viola sistemáticamente los derechos humanos. Asimismo, expresa nuestra plena solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, por quien hacemos votos para la total restauración de sus derechos y finalmente saludo de la decisión del gobierno de retirar al embajador del Perú en Caracas, situación que debe persistir hasta la reivindicación de la democracia en Venezuela. Moción 2066 de los congresistas del Águila Cárdenas, Alcalá Mateo, Alcortazuero, Arauz Fernández, Arimborgo Guerra, de Belaúnde de Cárdenas, García Belaúnde, Noceda Chián, Segura Izquierdo, Tubino Arias Schereiber y Yuyes Mesa, presidente y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, mediante la cual proponen que el Congreso de la República exprese su condena al permanente acoso y desconocimiento de las facultades y derechos de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del gobierno de dicho país, los demás poderes públicos que pretenden consolidar en esta hermana república un gobierno dictatorial presidido por Nicolás Maduro Moros y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Asimismo, formule de manera oficial nuestra solidaridad con la Asamblea Nacional de la hermana República de Venezuela y los demás grupos democráticos de dicho país frente a las acciones totalitarias promovidas por su gobierno, las cuales atentan directamente a la paz social, vida política y derechos ciudadanos. Finalmente exija al gobierno de la hermana República de Venezuela que rectifique su actuar y que realice un diálogo constructivo y efectivo que permita salir del estado de crisis en el que ha sumido al país, liberando a presos políticos, respetando la libertad de prensa y expresión y convoque en breve plazo a elecciones generales para que sea el pueblo quien se pronuncie por su futuro. Gracias. Vamos a dar inicio entonces a la intervención de los señores voceros. Bueno, según lo acordado por la Junta de Portavoces, se procederá a votar la admisión a debate de las mociones y posteriormente se dará el uso de la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por espacio de 5 minutos. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para admitir las dos mociones. Vamos a cerrar asistencia. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia. Congresistas, algunos están presentes y no marcan su asistencia, por favor. Por favor, estamos en sesión, fíjense. Algunos están presentes y no marcan su asistencia, por favor.
Por favor, estamos en sesión, fíjense. Ya, vamos a cerrar asistencia. Cerrada la asistencia. Cerrada la asistencia. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 119 y han marcado asistencia 94. La mayoría es de 60. Tenemos el quórum correspondiente y se va a proceder a declarar el cierre de asistencia. Vamos al voto. Se ha ya culminado, se ha cerrado la asistencia, la pasar lista, son 94 las. Bien, como lo ha dicho la presidenta del Congreso, son 94 los congresistas que han votado, que ya han marcado su asistencia. En estos momentos se va a someter a votación la moción que condena severamente la ruptura del orden constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela al establecerse una dictadura inaceptable que ha sumido a su país a una crisis humanitaria y que viola justamente los derechos en ese país. Se está sometiendo a votación luego de que se cerrara la asistencia. Como le indicamos, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el señor Borges, tenía que estar hoy presente en el Parlamento, pero no pudo viajar a nuestro país debido a los hechos de violencia ocurridos en ese país. Hay que indicar que esta moción fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores. En estos momentos se somete a votación aquí en el Pleno del Congreso de la República. Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Se cierra la votación entonces. Del Águila, Domínguez, Letona, Cancio. Bien, se cierra la votación. En unos momentos vamos a conocer los resultados. Cerrada la de votación. Esta votación sobre la moción de condenas, ¿no?, sobre la ruptura del orden constitucional. Han votado a favor de 93 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstención más. Aramayo, verde. Elías, verde. Cariona, verde. Saavedra, verde. Palomino, verde. García, verde. Ceballos, verde. Castro, verde. Dávila, verde. Pariona, verde. Ya dije García. ...102 congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones... ...han sido admitidas por unanimidad en debate las mociones de orden del día 2050, 2066. De acuerdo al rol de oradores, tiene uso de la palabra el congresista por el APRA, Jorge del Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Distinguidos colegas, el día de ayer en todo Venezuela ha habido una enorme movilización popular que ha pretendido ser contrarrestada por el gobierno de Nicolás Maduro, impidiéndole el ingreso a algunas zonas de la ciudad. Pero para ello, no solamente
ha usado a la policía venezolana, ya de por sí con exceso de violencia, sino utiliza a grupos paramilitares llamados colectivos que armados en motos han asesinado a 2 jóvenes ayer mismo. Y se suma a una larga lista de víctimas. Y esto no es sino la evidencia de un gobierno corrupto, vinculado con el narcotráfico, violador de los derechos humanos y que ha asumido una crisis humanitaria a su país. El clamor del pueblo venezolano hoy es elecciones libres en el más breve plazo, libertad de los presos políticos y apertura de los canales de ayuda humanitaria que Nicolás Maduro se niega a aceptar, pese a que su pueblo se muere de hambre y que carece de medicinas y otro tipo de elementos básicos para la vida. Este es un tema que lo hemos venido discutiendo en varias oportunidades en este Congreso y tuvo una serie de puntos culminantes, pero quizás el último es una cosa que nos tiene que llamar la atención y la solidaridad de una organización como esta, como es el Congreso de la República. Nuestro par venezolano, la Asamblea Nacional, a quien se le han venido quitando funciones y atribuciones, pues un fallo del Tribunal Supremo de Justicia dispuso la nulidad de todas sus decisiones porque estaban en desacato, figura que todavía subsiste. O sea, un fallo de la Corte Suprema pretendía sustituir las funciones de la Asamblea Nacional. Es como si nuestra Corte Suprema mañana decidiera asumir todas las funciones del Congreso de la República. Eso, que era un golpe de Estado, tuvo una respuesta enérgica de este Congreso y del gobierno del Perú, que de inmediato, ante una petición que se formuló desde este Congreso, retiró el embajador de manera definitiva, y eso fue un estímulo para que otros países adoptaran una posición clara en este tema e hizo retroceder a la dictadura venezolana. Por eso es que la moción preparada expresa su respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, que hubiera sido un honor tener hoy día al diputado Julio Borges, su presidente, acompañándonos, como estaba previsto. Pero vendrá eso en otra oportunidad. Pero eso no significa que no tengamos en el sentimiento y en el corazón nuestra vocación democrática de respaldar a un pueblo hermano que viene sufriendo las consecuencias tremendas de un gobierno totalitario, de un gobierno violador y criminal, que realmente es la demostración de lo que no se puede hacer ni se debe hacer en países, en ningún lugar del mundo. En América Latina, afortunadamente, han ido ganando espacio los países que han ido tomando mayor conciencia del problema y han ido condenando al régimen de Maduro. En la propia OEA, hoy día ya es mayoría el grupo de países que condena el régimen venezolano. Todavía no en el número de 2/3 como fuera deseable, pero lamentablemente Maduro sostiene esa relación con algunos países caribeños y con otros países como Ecuador o Bolivia, a quienes le subvenciona petróleo. Entonces es la forma corrupta de ganar votos en el seno de la Organización de Estados Americanos. Bien, nosotros como Congreso, y ojalá esta pudiera ser una decisión unánime, ojalá pudiera ser una decisión en que no haya disensos, ojalá pudiera ser una decisión en que las anclas ideológicas no pesen más que el sentido común, señora Presidenta, porque en anteriores ocasiones hemos tenido votos contrarios, justificaciones inadmisibles, que realmente cuando uno las compara con las fotos de una senderista muerta con la hoz y el martillo encima, significa estas personas, o algunos. Tiempo adicional. Algunas de estas personas no cambian, sus esquemas ideológicos siguen siendo los mismos. Se les cayó el muro de Berlín y no se han dado cuenta, pero yo creo que algunos sí se han dado cuenta,
porque lo han dicho expresa y públicamente. En todo caso, señora Presidenta, confiamos que la decisión de esta mañana del Congreso Nacional del Perú sea expresando, tal como ha mencionado la moción, de liberar presos políticos, convocar elecciones, amplia solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela y la apertura de los canales humanitarios para que un pueblo noble como el venezolano, que como lo dije en anterior ocasión, ¿qué nos liga con ellos? Toda la historia del Perú, toda la vida republicana de nuestra patria y la de ellos, y eso es lo que nos obliga a tomar posición definitiva y clara en favor de la restitución de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Jorge del Castillo. Tiene uso de la palabra el congresista Carlos Brus por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Gracias, presidenta. Perú y Venezuela tienen lazos históricos de la lucha por la democracia y por la libertad. Estos lazos continúan hasta hoy, porque el Perú también vivió una crisis política parecida y lo que está viviendo Venezuela desdice de lo que son los sistemas de convivencia democrática que deben existir en el país. En el quinquenio pasado, presidenta, nuestro gobierno tuvo una penosa posición ante el tema de Venezuela. El presidente Ollanta nunca quiso hacer un deslinde con lo que pasaba en Venezuela. Ante los atropellos que recibía el pueblo venezolano, la posición oficial del Perú era de silencio, un silencio cómplice ante un pueblo oprimido al que no se le permite ejercer su libertad. Felizmente los vientos han cambiado y desde que el nuevo gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski asumió el poder, han habido actitudes absolutamente distintas. En agosto del 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski recibió en Palacio de Gobierno a Enrique Capriles, ex candidato presidencial de Venezuela, líder de la oposición y que además este Congreso también recibió al señor Capriles entre aplausos y expresándole su solidaridad. Quiero aquí decir que la posición del Gobierno y del Congreso ha sido una sola en rechazar la situación por la que pasa el pueblo venezolano. En septiembre del año pasado, el presidente Kuczynski le propuso al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, la formación de un grupo de países para ayudar a Venezuela a salir de su grave crisis política y económica. Y esto ocurrió en el marco de una visita en la ciudad de Nueva York para asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas. En ese mismo año, en el mes de octubre, Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López, se reunió también con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en un encuentro en el que el presidente Kuczynski se solidarizó con la señora Tintori por la lucha, con la causa de la democracia en Venezuela y por la libertad de los presos políticos que el régimen dictatorial de Maduro mantiene detenidos. Más adelante, y para concretar mucho los compromisos que se conversaron con estos dirigentes políticos, el gobierno del Perú, en enero de este año, ha dictado un decreto supremo para beneficiar a cerca de 10.000 inmigrantes venezolanos y facilitarles su estadía en el Perú, y que fue una medida que fue saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una buena práctica a nivel regional. Asimismo, en el mes de marzo de este año, cuando se conoció la disolución del Parlamento venezolano, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó el retiro del embajador peruano de Venezuela. Condenó públicamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ese país de atribuirse esas competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional. Nunca como hoy, la posición del gobierno peruano ha sido clara y contundente en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela y a favor de la libertad y la democracia del pueblo venezolano, posición que contrasta con la que tuvo el gobierno en los 5 años anteriores. Lamentamos que el presidente Maduro esté negando el derecho a la manifestación política de los venezolanos, inclusive amenace con repartirle armas a civiles para que disparen
contra otros venezolanos. Ese es un acto de barbaridad intolerable en una democracia e intolerable en estos nuevos vientos en que vive el mundo, donde se busca la paz, la libertad y la democracia. Sin embargo, no hay sistema de represión ni banda armada de esbirros que pueda detener la incontenable ola de la libertad y la democracia. Por eso, Presidenta, el Congreso, al igual que lo ha hecho el Ejecutivo de distintas formas, hoy tiene la oportunidad de hacer un pronunciamiento más para que nos aunamos al grito de libertad de las personas en Venezuela que hoy luchan en las calles y para que ese grito de libertad se oiga en toda América Latina hasta lograr la victoria final. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Bruce. Tiene el uso de la palabra el congresista Eloy Narváez por el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los colegas. El día de ayer hemos sido testigos de lo que está pasando en Venezuela, un pueblo hermano latinoamericano. Hemos visto a nuestro pueblo hermano volcado en las calles exigiendo libertad, democracia, cese de persecución política y que los líderes presos puedan ser también librados. Queremos que este país, igual que el nuestro, goce de democracia. Somos países con muchos problemas. Nosotros hemos sufrido hace poco el problema del cambio climático, pero sin embargo mantenemos libertad para transitar libremente por las calles del país. Y la libertad es lo más hermoso que tenemos que proteger. Pero cuando se conculca la libertad por consecuencia de la dictadura, de una dictadura manejada por un señor Maduro, que de Maduro se va a caer en estas próximas semanas seguramente, tenemos que nosotros como Congreso mandar un mensaje bien claro. Y ese mensaje tiene que ser de recuperar la democracia en Venezuela, que haya elecciones libres, democráticas, y que el pueblo tenga ese derecho de elegir a sus nuevas autoridades. Es por eso que tenemos que sumarnos a este esfuerzo. La gente que se muere de hambre en Venezuela, no tienen ni siquiera qué comer. El día de ayer han disparado al pueblo y nosotros como Alianza para el Progreso, Presidenta, colegas, desde esta bancada expresamos nuestro cariño a este pueblo hermano de Venezuela y decirles a ellos que no están solos, que estamos acá nosotros firmes en esta América Latina de Bolívar y que ha sido mal utilizado este gran hombre por la dictadura, para decirles que nosotros también, que hemos siempre tenido y compartido el sueño de Bolívar, exigimos desde acá, desde el Congreso del Perú, la recuperación de la democracia en Venezuela. Por eso les pido, colegas, que todos nos sumemos, así como lo ha hecho nuestro gobierno, que muy bien se ha pronunciado oportunamente. Y ese pronunciamiento ha servido incluso para que se hable muy bien del Perú y muy bien del presidente de la República. A eso queremos sumarnos los congresistas y yo auguro, y estoy seguro que será así, que todos por unanimidad respaldemos hoy día a Venezuela. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Narváez. Tiene uso de la palabra por el Partido de Acción Popular el congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, colegas parlamentarios, desde Acción Popular nos solidarizamos con el pueblo venezolano y con la Asamblea Nacional de este país, de Venezuela. Rechazamos las amenazas del señor Maduro contra el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el señor Julio Borges. El día de ayer el señor Maduro ha amenazado, ha insultado al que representa al pueblo en Venezuela, al presidente de la Asamblea Nacional. Esas actitudes son actitudes claramente dictatoriales. Y eso en el Perú, el Congreso Nacional del Perú, elegido por el pueblo peruano, tiene que rechazar.
Acción Popular, colegas, es un partido que ha sido víctima de las dictaduras. Al presidente Fernando Belaúnde Terry, elegido por voluntad popular, la dictadura militar lo sacó del poder. Pero además Acción Popular es un partido que ha restituido la democracia en el Perú. No nos olvidemos que el presidente Valentín Paniagua dirigió el gobierno de transición después de la dictadura de Alberto Fujimori. Y en esa trayectoria, obviamente, nuestro partido tiene que rechazar estas actitudes que suceden en otros países, pretendiendo imponer mediante la violencia poderes que se han desvirtuado y que están maltratando a los pueblos hermanos de América Latina. El Congreso venezolano, distinguidos parlamentarios, es el poder legislativo más antiguo de América Latina, constituido en el año 1811, el 2 de marzo de 1811, y estableció un triunvirato en el gobierno venezolano en marzo de 1811, y estableció un triunvirato en el gobierno venezolano en esa fecha. Y luego Cristóbal Mendoza se convierte en el presidente de Venezuela a partir de esa fecha. Y el 5 de julio de 1811 declara el Congreso. Y el 5 de julio de 1811 declara el Congreso Nacional de Venezuela la independencia de este pueblo. Y a partir de ahí comienza la guerra con España. Fíjense la trascendencia, la significación del pueblo venezolano y de la Asamblea Nacional para la historia de América Latina, porque de ahí también surge Simón Bolívar, quien participa con sus tropas para la independencia del Perú. Entonces, este pueblo, con quien el Perú tiene lazos históricos, está sufriendo una serie de violencias. Violencia contra sus derechos fundamentales. No hay alimentos, no hay medicinas, hay atropellos, hay grupos paramilitares. Eso hay que rechazarlo. Y creo que es responsabilidad de todo pueblo democrático hacerlo. De manera tal, señores parlamentarios, que desde aquí hay que hacerle llegar un llamado de atención firme al señor Maduro y decirle que el ladrón no puede estar tras del juez. El que está matando de hambre a su pueblo no puede estar amenazando a la Asamblea Nacional que ha sido elegida por el voto popular. Y decirle que aquí decimos las cosas claras, dentro de la política nacional, pero también en la política internacional. Acción Popular, presidenta, acorde con su práctica democrática, que nunca ha dirigido gobiernos dictatoriales, que nunca ha matado a través de la violencia e imponiendo el poder, sino respetando la voluntad popular. Aquel partido que creó las elecciones municipales tiene que levantar la voz en estos momentos y decir: basta la violencia en Venezuela, basta la imposición del señor Maduro, y ojalá que pueda en más breve tiempo, señora presidenta, el pueblo venezolano tener la libertad, la democracia, la paz que le corresponde. Por eso un pueblo que tiene mucha trascendencia en la historia política y de las libertades en América Latina. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Tiene uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Frente Amplio el señor Marco Arana. Muy buenos días, señora presidenta, colegas. Creo que es importante, presidenta, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con las angustias y también nuestro respaldo a las esperanzas y búsqueda de construcción de sociedades, de países democráticos en América Latina y en todo el mundo. Y por eso, quienes defendemos la democracia de manera consecuente y no solo de manera convenida,
quienes defendemos la democracia pensando fundamentalmente en la búsqueda de consensos, de acuerdos, en el respeto de la justicia, sin la cual la paz no es posible. Quienes además, como en la tradición de nuestra política internacionalista y en la Cancillería, han tenido personas que han ennoblecido la posición de nuestro país y su vocación latinoamericanista, como Raúl Porras Barrenechea, que en situaciones de crisis política resolverse en el marco de la búsqueda del diálogo, en el marco de la búsqueda de la paz. Y eso implica el respeto irrestricto del principio de no intervención, del principio de soberanía de nuestros pueblos, porque ninguna sociedad, ningún régimen político puede sobrevivir a multitudes ciudadanas cuando se ponen de pie buscando la libertad y desafiando cualquier fuerza que se le oponga. Y en ese sentido, colegas, el país debe saber que el Perú, fiel a la tradición democrática e internacionalista de no intervención militar, de búsqueda de respeto a las salidas y todo el respaldo al diálogo y las soluciones pacíficas, creemos que es importante solidarizarnos con el pueblo venezolano en esta situación de crisis política que hay. Ciertamente, por los grandes intereses que están detrás de los recursos petroleros y de los recursos mineros y amazónicos que tiene Venezuela. Ciertamente, porque la manera de convivir políticamente ha hecho crisis y porque allí debería ser la legitimidad expresada libremente en las urnas las que puedan conducir a Venezuela a caminos de paz duraderos. Y por eso es que del Frente Amplio, Presidenta, no utilizaremos ni manipularemos el sufrimiento del pueblo venezolano para justificar ideologías macartistas, porque la democracia rechaza cualquier fundamentalismo ideológico provenga de cualquier ámbito, de izquierdas o de derechas. Nosotros creemos que es importante que se afirmen y que se respeten las salidas de izquierda democrática, que se afirmen y que puedan entrar en diálogo también propuestas ideológicas que desde el lado del liberalismo puedan encontrar caminos de paz. Pero lo que no se puede hacer, Presidenta, es tener un doble rasero para medir la democracia. Cuando la democracia afecta intereses de corporaciones, de oligarquías y plutocracias, allí se justifica, como pasó cuando ocurrió en Chile, que se justificó incluso el intervencionismo militar americano para bombardear la Casa de la Moneda, y se justificó luego las torturas que se hicieron y los crímenes que se hicieron en las calles. Allí hubo un régimen democrático y sin embargo, violentistamente, terroristamente, como quisieron hacer en su momento en Nicaragua, y la Corte de La Haya declaró en 1979 y rechazó y condenó la política terrorista de Estados Unidos en el intervencionismo en Nicaragua. Como tenemos que condenar, señora Presidenta, y en ese sentido es importante que esta delegación pueda hacerle saber al pueblo venezolano que estaremos pendientes, respetando el principio de no intervención, el principio soberano de que hayan caminos de diálogo y de paz, que no se interrumpan los mecanismos democráticos de expresión en las urnas. Tiempo adicional. Que no se intervengan o se sobreposicionen los poderes del Estado en cuya autonomía descansa la democracia y la república. Pero de ninguna manera, señora Presidenta, se quiera desde esta delegación nacional, como está ocurriendo con el expresidente de Colombia, con el señor Uribe, que avaló grupos paramilitares que ahora salen a reclamar democracia en Venezuela. Hay que ser consecuentes a la hora de denunciar cuando hay violaciones de derechos humanos y viene de un régimen autoritario militar que no respeta su propia constitución o no respeta una salida pacífica. Pero hay que ser también consecuente en la denuncia
de salidas golpistas. Condenemos que se esté armando al pueblo civil, sean las guarimbas o puedan ser milicias, pero que se haga en el marco del respeto irrestricto de la soberanía y de la búsqueda dialogada y con justicia para Venezuela, que es lo que queremos también para América Latina, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Tiene uso de la palabra el congresista Luis Galarreta. Le solicito una interrupción el congresista Jorge del Castillo. Gracias, presidenta. Yo de los 5 minutos le voy a dar 2 minutos al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero igual va a ir a cuenta de nosotros, y le doy la interrupción con todo gusto al congresista del Castillo. Congresista del Castillo tiene la interrupción. Muchas gracias. Luego de la aplaudida y confusa declaración del señor Arana, quisiera que puedan poner en pantalla, por favor, 3, 4 imágenes, son segundos nada más, por favor. Coloque las imágenes rápidamente. Esta es la gran marcha de ayer, la siguiente. Esta joven muerta por los colectivos, acuchilladas, ni siquiera un balazo, acuchilladas. La siguiente. El otro muchacho de un balazo en la cabeza, muerto ayer en las calles de Caracas. La siguiente. Esta es la identificación de esta jovencita, 23 años, una muchachita asesinada a cuchilladas. Contra esto es lo que estamos. Entonces, cuando el señor Arana habla de no intervención, señora presidenta, ¿qué es lo que está diciendo? En el fondo, no se pronuncien, no nos metemos. Ese es el concepto de la no intervención. Esa es una expresión farisea. Por eso es que la refuto. Yo agradezco la intervención, no quiero abusar del tiempo, pero quiero dejar en claro que no aceptamos esa falsa posición del doble rasero. Acusa a otros lo que no está viendo la viga en su propio ojo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Galarreta, tiene uso de la palabra congresista del Águila. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al congresista Galarreta. Efectivamente, en la Comisión de Relaciones Exteriores hemos analizado también la problemática de Venezuela y las implicancias que esto tiene justamente en el hemisferio. Y hemos visto con especial preocupación el día de ayer lo que ha acontecido en este país, en esta marcha multitudinaria que en todo Venezuela sacudió al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. ¿Quién es Maduro? Maduro es un asesino de su pueblo. Maduro es alguien que está condenando hace rato ya, siguiendo ese régimen chavista, a la desgracia del pueblo de Venezuela y de nuestros hermanos venezolanos. Por esa razón es que nosotros expresamos nuestra voz de protesta desde aquí. Por eso es que reconocemos también que el gobierno haya retirado al embajador peruano que tenemos en ese país. Por eso resaltamos también que desde otros continentes, desde el África, Marruecos, por ejemplo, viene sentando precedente y liderando la voz de la Unión Africana condenando al régimen de Nicolás Maduro, algo que por supuesto trasciende nuestras fronteras también. Y allí, en la OEA, nuestros representantes firmes, por supuesto, también frente a la comunidad internacional, denunciando lo que actualmente acontece en ese país. Por esa razón, presidenta, porque nosotros los peruanos no podemos seguir permitiendo que se siga derramando sangre hermana en Venezuela, consideramos que es importante expresar nuestra voz de protesta y pedir a la comunidad internacional que tome conciencia que es importante ayudar al pueblo de Venezuela, a su asamblea nacional que lo representa realmente, a que se restituyan los derechos y las libertades en ese país. Por eso, presidenta, nuestro voto y nuestra moción de condena al régimen chavista que hace 18 años condena al país hermano de Venezuela. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Puede continuar el congresista Luis Galarreta. Muchísimas gracias, presidenta. Presidenta, no podemos desde Fuerza Popular... Congresista Galarreta, le piden la segunda interrupción el congresista Bruce. Con todo gusto, si usted lo permite, presidenta. Gracias, congresista Galarreta. Solamente para algo muy rápido, nuestra bancada también presentó una moción de orden del día sobre el tema de Venezuela, es la moción número 2053, y pediríamos que se acumule con estas mociones que se están presentando. Gracias, congresista. Correcto, congresista, se va a acumular.
Congresista Galarreta. Fuerza Popular, Presidenta, como un partido democrático, un partido moderno, en un Perú del siglo XXI, lamentar aún comentarios de quienes tienen incluso el error de colocar entierros de terroristas, de quienes aún están confundidos, buscando excusas, porque es verdad, las democracias en cualquier parte del mundo son el mejor y la mejor forma de convivencia, y nosotros tenemos que respetarlas. Y hay principios, Presidenta, que van más allá de las barreras o de los límites geográficos. Por eso, como la libertad y la democracia son principios que no tienen límite, Presidenta, ni fronteras, Fuerza Popular ha tenido en múltiples oportunidades participaciones como la de la congresista Chacón. Nosotros acompañamos a María Corina Machado en un momento que era muy difícil en Venezuela, Presidenta, con motos del chavismo sin placas siguiéndolos para ver cuáles eran las reuniones que teníamos. Otro grupo participamos en el proceso electoral donde el pueblo venezolano eligió democráticamente esa mayoría aplastante en el Parlamento venezolano, en la oposición, en la unidad. Unidad que felizmente el propio pueblo venezolano y sus políticos han entendido que tienen que mantenerlo, porque hubo un momento que hubo alguna discrepancia. Hubo un momento donde tal vez no todos entendieron cuál era el siguiente paso en hacer en Venezuela. Y entonces hoy día siguen con el discurso de que la falta, el mal uso del petróleo y de los recursos naturales, cuando no tienen la valentía de denunciar lo que es un régimen inconstitucional y una dictadura. Lo que hay en Venezuela, Presidenta, en este mismo Parlamento lo advertí hace más de 7 años, cuando fui incluso víctima de críticas desde el sector de izquierda, cuando el dictador Chávez aún estaba vivo, cuando Venezuela ya tenía presos políticos, cuando ya desaparecían algunos militares que empezaban a levantar sus sentidos contra ese régimen, cuando Cuba, Presidenta, ya había armado milicias, cuando Cuba ya había tomado notarías, cuando Cuba ya dirigía el gobierno venezolano. Y entonces, Presidente, escuchar discursos como lo que hemos acabado de escuchar, aún confusos, porque no quieren condenar, porque están confundidos, creen que eso es izquierda, cuando la propia izquierda venezolana está en la unidad democrática, Presidenta. Fuerza Popular, Presidenta, ha levantado su voz de protesta varias veces. Y hoy día, en este nuevo Congreso, que saludamos y coincido con el vocero del gobierno, donde ambos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, tenemos una unidad de criterio, por lo menos el Poder Legislativo en su gran mayoría, de lo que viene ocurriendo en Venezuela es algo inhumano. Y lo he dicho múltiples veces, la cobardía de los gobernantes que aún mantienen silencio, la historia los va a juzgar. Tiempo adicional. Felizmente, Presidenta, han cambiado muchas cosas. Hicieron recuerdo del gobierno anterior. Era evidente que no iba a cuestionar a Venezuela. Hoy día estamos viendo los famosos maletines de plata que iban por toda Latinoamérica. Y entonces, Presidente, el Parlamento no puede dejar de condenar, no puede dejar de solidarizarse con el pueblo venezolano, con el gran y valiente Leopoldo López, con el gran y valiente Antonio Ledesma. En esas dos personas está encarnado la valentía de tantos jóvenes venezolanos que algunos han perdido su vida. Por lo cual, Presidenta, para terminar, creo que la moción, falta añadir que esta moción se pueda tramitar al presidente del Parlamento venezolano, que hoy día quienes no quieren condenar esa dictadura asquerosa que hay en Venezuela, no lo han dejado salir, no lo han dejado venir aquí al Parlamento peruano. Y sin embargo, hablan del camino de la paz, dice que hay que esperar, que hay que conversar, porque les cuesta, no pueden condenar los golpes de Estado que ellos son los que han motivado o que son de sus simpatizantes ideológicos. El Parlamento peruano y Fuerza Popular, Presidenta, se une a esta moción multipartidaria para rechazar el golpe que hay en Venezuela, los hechos inhumanos y solidarizarse con los políticos y sobre todo con el pueblo venezolano, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Galarreta. Han concluido las intervenciones y se va a dar lectura al texto sustitutorio de las mociones de orden del día, la 2050, 2066, 2053, que acaba de ser incluida. Y también hay otra moción, congresista del Castillo, ¿cuál es su moción que estaba pendiente? Por favor. Y con eso creo que cerramos todas.
1796. La 1796, que también estaba incluida. ¿Tiene otra moción, congresista? Para incluir, estamos solamente ya en la inclusión de mociones. Congresista Villanueva. Señora Presidenta, yo planteo que estas mociones haya un cuarto intermedio breve, se redacte una moción final, porque ciertamente, digamos, debatir 4 mociones o 5 mociones que son distintas y al final decir... Congresista, disculpe usted, pero en la reunión de portavoces ya se había tomado ese acuerdo y lo que se ha hecho es un texto sustitutorio que en este momento se va a dar lectura. Si ya no están de acuerdo con ese texto sustitutorio, simplemente queda la votación. Ya ha concluido el debate. Señor relator, sírvase a leer el texto sustitutorio. Texto sustitutorio de las mociones 2050, 2066, 2053 y 1796. El Congreso de la República acuerda, primero, expresar nuestra condena al permanente acoso y desconocimiento de las facultades y derechos de la Asamblea Nacional por parte del gobierno presidido por Nicolás Maduro Moros y los demás poderes públicos que pretenden consolidar en esta hermana república un régimen dictatorial y autoritario, impugnando permanentemente las decisiones de la Asamblea Nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de dejar sin efecto las decisiones tomadas por los representantes del pueblo, elegidos democráticamente y que en su mayoría se encuentran en oposición al gobierno. Segundo, formular de manera oficial nuestra solidaridad con la Asamblea Nacional de la Hermana República de Venezuela y los demás grupos democráticos de dicho país frente a las acciones totalitarias promovidas por su gobierno, las cuales atentan directamente a la paz social, vida política y derechos humanos. Tercero, exigir al gobierno de la Hermana República de Venezuela que rectifique su actuar y que realice un diálogo constructivo y efectivo que permita salir del estado de crisis en el que ha sumido al país, liberando a presos políticos, respetando la libertad de prensa y expresión y convocando en breve plazo a elecciones generales para que sea el pueblo quien se pronuncie por su futuro y de esta forma se alcance una sociedad justa, fraterna y libre, lo cual es aspiración de todos los pueblos de Latinoamérica. Cuarto, saludar la decisión del gobierno peruano de retirar al embajador de nuestro país en Caracas, situación que debe persistir hasta la restauración de la democracia en Venezuela. Gracias, señor relator. Señores congresistas, sírvase a marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Galarreta, ¿alguna cuestión de orden? Presidente, disculpe, sé que estamos ya marcando asistencia. Solicité que se pueda añadir que esta moción se tramita al presidente, pero no está en el texto, en todo caso, por como no lo han leído, para que quede constancia que así va a ser. Queda constancia, señor Galarreta, todo lo que está allí para tramitarse. Gracias. Vamos a dejarlo en constancia. Congresista del Castillo, una cuestión de orden, una precisión. Señora Presidenta, que disponga la publicación de la moción. Señor congresista, ¿se va a publicar en el portal del Congreso o quiere que sea documento parlamentario? ¿En el peruano? El peruano y un diario de circulación nacional creo que sería lo... por la importancia y trascendencia del tema, señora Presidenta. La moción se va a publicar en el portal del Congreso y en el diario El Peruano. Gracias. ¿Se va a cerrar asistencia? Congresistas, fíjense por favor sus nombres.
congresistas, la asistencia, cuando ustedes no marcan, como es totalmente digital, estas son las que se publican. Y hay veces ustedes dicen presente, pero ya no está marcada en la pizarra y figuran como ausentes. O sea, no les van a descontar, pero como es digital, inmediatamente esto se publica. Por eso les pediría que siempre tengan, porque luego se quejan de que por qué aparecen como ausentes. Si no están marcadas, es automático. Cierre de asistencia. Han registrado su asistencia 108 congresistas. Vamos al voto. Congresista Monterola, Becerril, Sánchez, se va a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 89, más el voto de la presidencia, 90 congresistas. En contra 12, abstenciones 5. Ha sido aprobado el texto sustitutorio de las mociones sobre el tema de Venezuela. Señores congresistas, propongo un minuto de silencio por los muertos. Propongo un minuto de silencio por los fallecidos en Venezuela. Sírvanse a levantarse. Por los fallecidos, señor Marco Arana.
Muchas gracias. Siguiente tema, señor relator.